haciendo fotos. Ante todo, buenas tardes. Me alegro de tener el honor de estar entre vosotros, de saludaros y desgraciadamente no habéis podido estar en mi conferencia, que ha sido muy grata en todos los sentidos. Por mi parte, me siento muy feliz de ver que la tradición libertaria no ha muerto, que sigue en pie, llena de esperanzas, de proyectos como los que estás llevando a cabo. Es para mí vivir en un país en el que esta tradición es prácticamente nula, y comprobar óptica y físicamente que seguís continuando la gran obra libertaria. Y os deseo mucha fuerza, mucho espíritu de resistencia para que podáis proseguir y coronar con el éxito que merece toda empresa altruista, y no os dejéis desanimar por los problemas inevitables que todo proyecto de actitud moral conlleva en sí mismo. Cada paso que deis en favor de la recuperación de los valores libertarios es una victoria sobre la resignación, la desmoralización, la alineación, y es la mejor manera, la manera más indicada y más idónea para sentir una motivación interior para dar a vuestra vida el mayor sentido posible. Desgraciadamente, este concepto del sentido de la vida ha perdido hoy actualidad, porque toda la vida, o casi toda la vida, se ha convertido, por desgracia, en un sinsentido. Y vosotros, con vuestra actitud, con vuestra militancia, afrontáis precisamente lo que toda vida debería tener: un sentido profundo, una motivación profunda. Trabajar por lo que vosotros trabajáis, por la causa de una sociedad más humana, más justa, es mi modo de ver, como dije antes arriba. En el fondo, a pesar de todas las dificultades y problemas que conlleva, es un privilegio y un honor.